Introducción. El gran amor de Dios por su pueblo. Bien, el amor de Dios por su pueblo se manifiesta de manera práctica en la alianza que Él ha hecho con nosotros, una alianza que está llena de promesas. Dios se goza en darnos promesas, pero se goza aún más cuando podemos recibirlas. Y lo que hoy vamos a ver a través del relato de Caleb que nos proporciona el libro de Josué es ver cómo funciona esta alianza para poder recibir sus promesas, porque no siempre estamos en condiciones de obtenerlas, ya sea por desobediencia, por falta de ganas o porque no es el momento de recibirlas. Hay que empezar diciendo algo que ya sabemos o que deberíamos saber. Que Dios no tenía por qué haber hecho ninguna alianza con nosotros, que ninguno de nosotros somos merecedores del amor de Dios y por lo tanto tampoco somos acreedores de sus promesas. El pacto que Dios hizo con Israel ayer, al igual que el que hoy tiene con su iglesia, fue ayer y es hoy por pura gracia. Las promesas que se derivan de su pacto, tanto las de ayer al pueblo de Israel como las de hoy a su iglesia, siempre han sido por gracia, como regalos inmerecidos. Al igual que le dijo a Israel ayer, hoy podríamos escuchar de Dios lo mismo nosotros. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento, por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, estos son los motivos, y no hay otros, por amor y por fidelidad de Dios a lo que Él ha dicho, por lo que os ha sacado Yahvé con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón de Egipto, rey de Egipto. Es básico entender esto, que es por gracia para poder ser aceptados dentro del pacto que Dios ha hecho con su pueblo, que es la iglesia primero, y también para poder recibir sus bendiciones después. Y aunque para recibir las bendiciones de esta alianza hay que obedecer sus condiciones, siempre fue un pacto y es un pacto hecho por pura gracia. Ayer y hoy. Ayer, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yahvé y os ha escogido, hoy, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Y por qué no por obras? Pues para que nadie se gloríe. Aparte de que es imposible ser salvados por las obras de la ley, no podemos cumplirlas tal y como Dios exige que se cumplan. Empezábamos esta introducción diciendo que el amor de Dios por su pueblo se manifiesta de manera práctica en la alianza que Él ha hecho con nosotros. Por eso Dios, nuestro Señor, no es un Dios impersonal. Es por eso que nosotros decimos que no tenemos una religión, que lo que tenemos es una relación personal con Dios que se manifiesta en una alianza, en esta alianza que Él tiene con nosotros, llena de promesas. Esta es una de las características de la relación de Dios con nosotros, la de darnos promesas. ¿Qué es una promesa? Una promesa es la expresión de la voluntad de alguien de darle a otro alguien algo o de hacer algo por él. ¿Te has dado cuenta ya cómo se relaciona Dios con nosotros? A través de promesas. El pacto que Dios tiene con nosotros y que nos ofrece, porque lo vemos en la Biblia, es un pacto que está lleno de promesas. Un pacto que nos anuncia que nos dará algo o que hará algo por nosotros y cuya garantía de cumplimiento es Dios mismo y su eterna fidelidad. Él está empeñado en que sus promesas se cumplan. Él ha empeñado su palabra diciendo que las va a cumplir. Pero Dios, ¿cómo pudo hacer un pacto con hombres y mujeres que son pecadores al haber caído de la gracia de Dios en Edén? Pues precisamente por eso, porque necesitábamos ese pacto para rescatarnos. Dios hizo con nosotros un pacto en el que empeñó su palabra para rescatarnos. Un pacto que inició con una promesa. Seguro que la recordáis.
y pondré enemistad entre ti, le está hablando a Satanás, y la mujer a la que Satanás engañó. ¿Cómo? Entre tu simiente, Satanás, y la simiente suya, que fue Cristo encarnado. Esta te herirá en la cabeza, la simiente, Jesucristo, la simiente de esta mujer. Jesucristo te herirá en la cabeza. Cristo, por lo tanto, destruirá todo tu poder y todas tus artimañas. Y tú, Satanás, le herirás en el calcañar, que son los padecimientos de Cristo en la cruz, ayer, y de su iglesia hoy. Aquí vemos la primera promesa de Dios a su pueblo. Aquí está resumido todo el Evangelio. Aquí está en esencia el pacto de gracia que Dios hizo con nosotros y cuya promesa principal se cumplió cuando Cristo venció a la muerte en la cruz. Aquí Dios aseguró que, a pesar de nuestro pecado, no nos abandonaría a la esclavitud a la que nos quiere someter Satanás. Tan temprano como en Génesis 3, Dios nos ofreció su primera gran promesa, que sería Dios mismo quien expiaría y con su propia vida nuestro pecado. Aquí vemos cómo Dios nos entregó la primera de sus promesas, la gracia, el regalo de poder ser de nuevo hijos de Dios mediante el arrepentimiento y la fe en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Aquí vemos el gran amor de Dios por su pueblo, rescatándolo del pecado que lo lleva a la destrucción. Esta promesa de salvación a todo aquel que cree en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, como el resto de las promesas hechas a su pueblo en las Escrituras, lo que muestra es el gran amor de Dios por su pueblo. Pero Dios no nos hace promesas sin establecer una relación con nosotros. Dios no nos dice, os voy a bendecir así sin más, y me olvido de vosotros y vosotros os olvidéis de mí. Hay que recordar que tenemos una relación personal con Dios, lo que significa que tenemos que interactuar con Él de alguna manera. Por lo tanto, ¿cómo funciona esta relación, este pacto que Dios tiene con nosotros? Segunda parte, la alianza de Dios con nosotros. ¿Cómo funciona? Dame pues ahora este monte, del cual habló Yahvé aquel día. Porque tú, Josué, oíste en aquel día que los anaceos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Yahvé estará conmigo y los echaré, como Yahvé ha dicho. Fijaos, vamos a ver cómo funciona la alianza de Dios con nosotros. Primero, Dios nos hace una promesa. Por ejemplo, la tierra de descanso, que es la salvación que Jesús nos da. Pero segundo, debemos ir a Dios para reclamarla, en fe y arrepentimiento. Para tercero, después luchar por ella y ocupar esa tierra de descanso. Esto es lo que Pablo nos dice en Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, lucha por esta tierra que yo ya te he dado, porque si no lo haces, aunque yo te he dado esa tierra, van a aparecer por allí los gigantes anaceos que terminarán por destruirte. Es lo que vemos que hizo Caleb. Primero, Dios le hizo una promesa, un monte para él y para sus descendientes. Segundo, ahora vemos que se presenta delante de Dios para reclamársela. Dame este monte que me prometiste. Para después, tercero, comprometerse, y esto es importantísimo, echar a los anaceos de que vivían por allí todavía y que podían ser de maldición para su pueblo debido a que les podían contaminar pues con todas sus prácticas paganas y sus perversiones sexuales y de todo tipo. Otra vez, Dios promete, Caleb reclama la promesa y después se encarga de tomarla en posesión luchando por ella. Así funciona la alianza de Dios con nosotros. No podemos esperar de brazos cruzados las promesas de Dios, sino que debemos ir ante Él para reclamar esa tierra de descanso, clamando por ella si es necesario, y después pelear para tomarla en posesión.